Dios les bendiga. Sean ustedes bienvenidos. Dándole la bienvenida a este domingo, un culto más. Así que les pedimos por favor a los hermanos que están afuera y pueden entrar. También solicitarles a los amigos que nos siguen por la plataforma Zoom, ustedes apagar su micrófono. También a los hermanos que están alrededor de las sillas, por favor guarden silencio ya que está grabando la transmisión. Y también pues a los hermanos que nos siguen vía Zoom, pues sean bienvenidos. Vamos a un culto para darle adoración a nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, vamos a ponernos en pie para poner en las manos del Señor este culto y vamos a realizar una oración. Oremos, hermano. Padre nuestro que está en los cielos, santificado, Padre, sea tu nombre. Gracias, Señor, por este domingo más que estamos hoy aquí reunidos tus hijos, Señor, para glorificarte, Padre, para glorificar tu santo nombre con cánticos, con palabras vivas, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, el predicador de esta mañana, Padre, para que podamos ser edificados, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que nos visitan, cada uno de los hermanos aquí presentes y los que nos siguen por las redes sociales. Gracias, Señor. Quédate con nosotros hasta el final de este culto. Te damos la honra, la gloria a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuando, vamos a presentar a nuestro coro para un culinario. Celebremos tu nombre. Dios les bendiga, hermano y hermanas. Esta mañana, pues, el Señor nos ha traído esto. Si no, pudiéramos estar en otro lugar. Con nuestra propia cuenta, pudiéramos a saber a dónde. El Señor nos ha traído aquí para que la vemos. Esta mañana vamos a iniciar cantando el himno número 100. Sublime gracia. Siendo justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24.
Continuamos, hermanos, cantando el himno número 378. Tiene Salmo 37, 17.
Último, hermano, vamos a avanzar. Canto que dice cristiano de Dios. Continuando, hermano, con el programa de hoy domingo, vamos a ver si tenemos amigos, personas que nos visitan por primera vez. Y si no, pues creí que todos somos de casa, así que sean bienvenidos. Hermanos, también los niños, ¿verdad? Ahora ya contamos presencial la escuela bíblica infantil, así que los niños que están pueden pasar y vamos a leer la información de esta semana. Y en primer lugar, pues este sábado 26 tendremos nuestro dispensario médico gratuito mensual. Contaremos con los servicios de medicina general, ginecología y dermatología. Estarán entregando medicamentos gratis y como siempre contaremos con todas las medidas de bioseguridad. Aproveche a invitar a otros para que reciban este beneficio que viene de parte de Dios para todos. También, hermanos, recordamos la importancia de ser parte del culto de doctrina para la vida. Todos los jueves a las 6:30 p.m. Los esperamos con la nueva serie de estudios denominada Los Profetas Menores, iniciando con el libro de Oseas.
Ahora es su modalidad de culto en vivo por vía Zoom. Por anticipación se le estará enviando el link del culto para que se pueda conectar. Sea parte de nuestro culto de oración en vivo, vía Zoom, los viernes a las 6:30 p.m. Ahora en la modalidad virtual en vivo. Si usted tiene una petición de oración, envíela a la hermana Mirna Moncada al celular 95 79 44 10 y aproveche ese día para que unánimes como congregación oremos juntos los unos por los otros. También, hermanos, los invitamos a que celebremos un día especial de comunión con Dios y la congregación conectándonos a los devocionales de oración y ayuno el viernes 25 de este mes en los siguientes horarios: de 7 a.m., 9:30 a.m., 12 mediodía y 3 p.m. Y al cierre con el culto de oración a las 6:30 p.m. vía Zoom en vivo. Le invitamos también, hermanos, a apoyar nuestra primera venta de garaje 2022. Se desarrollará el sábado 5 de marzo de 8 a.m. a 4 p.m. Los fondos serán destinados para la construcción de nuestro templo. Usted podrá encontrar muebles, línea blanca, ropa, zapatos, instrumentos musicales, artículos del hogar en general. Para mayor información, pueden comunicarse con el hermano Hugo Rivera a los números 31 55 72 91 y 94 55 94 84. El sábado 5 de marzo se estará impartiendo las charlas para quienes deseen bautizarse y el domingo 6 serán los bautismos en el culto de las 11 a.m. Si usted no se ha bautizado, le invitamos a dar ese paso de fe. Todavía está tiempo de hacerlo. Puede inscribirse en la mesa de los servicios en el templo o llamar a la hermana Mirna Moncada al número 95 79 44 10. Le recordamos que ya puede llevar a sus niños para recibir las clases de la Escuela Bíblica Infantil. Se acondicionó un espacio para que los niños puedan acompañarnos presencialmente en ambas jornadas del culto dominical. Contamos con todas las medidas de bioseguridad. También, hermanos, le informamos que ya está a la venta Glorinario Celebremos su Gloria en sus diferentes presentaciones. Mediano, pasta dura, 290, mediano, pasta blanda, 240, pequeño, pasta dura, 230, pequeño, pasta blanda, 200 lempiras, Ignarios con solfa, 380. Para mayor información, puede abocarse con la hermana Yamil Pavada en la librería. Así que esta es la información, hermanos, de esta semana. Y vamos a invitar a nuestro hermano Omar Sánchez para que pueda realizar una oración con la ofrenda. Buenos días a todos. Vamos a pedirles que se pongan de pie, por favor, para que lo avancemos, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de tenernos aquí, Señor, para alabar tu nombre, Padre. Padre, queremos que bendiga esta ofrenda y los diezmos que damos de corazón, Señor, y que nos multiplique, Padre, en tu obra, Señor. Padre, proveerles trabajo a los que no lo tienen, Padre, y a los que lo tenemos, Padre, que podamos dar gracias por esa bendición cada día, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, todo lo que sucede, Padre, es por su voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Dice el canto en esta mañana, porque bueno es Dios. El canto que vamos a hacer durante la ofrenda. Ahí va a aparecer en la pantalla.
Bueno, hermanos, vamos a presentar al predicador de este domingo, el hermano Dani González, con el tema Una vida plena en Cristo, parte 1, serie Cristo lo es todo. El tema es perseverancia de una fe genuina en el Evangelio de Cristo. Carta a los Colosenses, versículo clave, Colosenses 1:10. Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? Bien, por la misericordia del Señor, ¿no? Bienvenidos a todos y a aquellos que nos sintonizan por medio de las redes sociales. Les damos la bienvenida, ¿verdad? Dios nos permite un domingo más poder reunirnos y poder nosotros venir y hacer que el Señor sea glorificado en todo momento. Amén. Aquellos que nos visitan por primera, segunda, tercera vez aquí presencialmente también sean bienvenidos. Quiero enfatizar en algunas cositas, hermanos, antes de mi predicación. A los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, ya tenemos nuestra escuela bíblica infantil presencial. Así que les invitamos a que ustedes puedan traer sus niños, ¿verdad? Después de 2 años de pandemia, estamos con nuestros niños aquí. Entonces les animamos a que ustedes también participen del culto presencial con sus hijos. Al igual, ¿verdad? Todos los demás ministerios que están activos y que han estado activos durante todo este tiempo, le damos gracias al Señor. Y que el Señor ha sido bueno y misericordioso porque nos ha permitido poder seguir adelante. Vamos a entregar nuestro rostro y vamos a entregar este momento al Señor. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permites poder ver un día más, Señor. Nos das aliento de vida nuevamente para poder escuchar tu palabra. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a reconocer, Señor, lo que tú quieres hablar en nuestros corazones y a poner en práctica esta palabra, Señor, que es viva y eficaz para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que están conectados por medio de la plataforma Zoom.
Señor, que algún día ellos puedan estar también con nosotros aquí presencialmente, adorando y exaltando tu nombre. Te glorificamos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, continuamos con la serie Cristo lo es todo. Y el tema que siempre tenemos es una vida plena en Cristo. Esta es una serie muy bonita del libro de Colosenses que me he tomado el tiempo, ¿verdad?, de poder trabajarla y vamos a estarla viendo continuamente, si Dios lo permite, ¿verdad? Hoy un tema se llama la perseverancia de una fe genuina en el Evangelio. Vamos a hacer un breve repaso, hermanos, de lo que vimos hace unas semanas atrás, para que nos pongamos en contexto de lo que estamos hablando. Mencionamos que el lugar donde fue escrita esta epístola fue en Roma, ¿verdad?, durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. El tema principal, no nos vamos a salir de ahí porque el tema principal de la epístola o la carta, ¿verdad?, a los oyentes es que Cristo lo es todo. Ese es el tema principal. Se asemeja a la carta a los Gálatas. La iglesia de Colosenses, hermanos, estaba siendo influenciada, como muchas otras, ¿verdad?, por las falsas enseñanzas judías. Y la mejor manera de poder tratar este tema erróneamente acerca de cómo presentaban a nuestro Señor Jesucristo, al apóstol lo viene enseñando, a ellos les viene enseñando la majestad, la perfección y la redención del Señor Jesucristo. Así lo presenta, ¿verdad?, como el Rey Supremo, el creador de todas las cosas, la cabeza de la iglesia, quien es superior a todos y en todos. Pablo aún, recuerde, no había visitado esta iglesia, ¿verdad? La iglesia fue llevada, el mensaje fue llevado, ¿verdad?, por su compañero de milicia, Epafras, que era un nativo de allí. Él fue convertido al Señor, se convirtió a Cristo, regresó a esa tierra y llevó el evangelio. Mire qué bonito. Siempre Dios utiliza a alguien alrededor nuestro para hacer bendición para otros. Y para Pablo, ¿verdad?, su compañero de milicia, fue una gran bendición al llevar el evangelio y expandir el evangelio, aunque él estaba encarcelado. Él no lo podía hacer, pero siempre Dios puso a alguien para que lo hiciera. Pablo dio testimonio de la perseverancia de su compañero de milicia y oraba por el bienestar de los hermanos, para que no fueran arrastrados por todas esas falsas enseñanzas, ¿verdad?, erróneas. Él fue un fiel ministro de Cristo. Es una bendición, hermanos, cuando nosotros tenemos personas fieles a la obra del Señor. Las personas que están constantemente ayudando, perseveran en la fe, no desmayan en eso, ¿verdad? Y a pesar de las tormentas, a pesar de los huracanes de la vida, ahí están fielmente apoyando la obra del Señor. Son perseverantes. De Pablo mira esa ayuda misionera de su compañero de milicia, ¿verdad? Y especialmente ese apoyo y esa perseverancia y esa fidelidad. Es que la fidelidad, hermanos, muchas veces a nosotros nos muestra el fruto del amor que tenemos hacia la obra del Señor. ¿Cómo usted puede ver el fruto de la fidelidad? El amor a la obra, la entrega que usted hace, genuina al Señor y a la iglesia. Pablo, después de escuchar los reportes que se traían de la situación complicada que estaba pasando en la iglesia, en la cual en su mayoría, hermanos, se componía de gentiles, ¿verdad?, pero estaba siendo infiltrada por ciertos falsos maestros judaizantes que enseñaban doctrinas extrañas, pretendiendo ellos de manera sutil negar la divinidad de Cristo. Negaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Afectaban la vida práctica de aquellos que habían aprendido la fe genuina en el Señor. Entonces esto traía confrontamientos, ¿verdad? Aún dentro de la misma iglesia había confrontamientos de doctrina, porque unos creían una cosa, otros creían otra, pero al final Pablo viene a poner como orden, ¿verdad? Porque a veces miramos nosotros que cuando hay desorden tiene que haber orden. Pablo viene a poner orden con esta carta y le viene a decir, esto no es así, esto es como se enseñó al principio, así debe de seguir. Entonces, al inicio de la carta, ¿verdad?, Pablo se menciona a él como el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
y el hermano Timoteo. Y les dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire qué importante. Pablo, en esta carta, él dice que por la voluntad de Dios es apóstol, no por voluntad propia, ¿verdad? Como alguien que es comisionado a hacer una tarea especial. Acuérdese que Pablo era de aquellos que arrastraba y sacaba de las sinagogas y arrastraba a los mismos cristianos y los entregaba a la cárcel. Pero él tuvo un encuentro personal con Dios, un encuentro real. Por eso dice, por voluntad de Dios, no por voluntad propia. Hubo un cambio, transformó su vida, fue transformado en ese momento. Especialmente para los gentiles, Pablo fue asignado para llevar el evangelio. Es contrario esto, hermano, a los falsos maestros que no podían hacer tal afirmación. Los falsos maestros no podían decir, yo fui llamado por Dios, yo fui asignado por Dios. Pero Pablo sí, tenía esa autoridad de poder hacerlo. Era llamado por Dios, ¿verdad? Y que habían hechos de que él, su vida pasada, ¿verdad? Reflejaba lo que era ahora. Era muy diferente. El cambio que Dios había hecho en su vida. Nosotros como cristianos también podemos decir eso. Fuimos llamados por Dios. Fuimos escogidos por el Señor para gloria de su nombre. Aún desde antes de nacer, hermanos, fuimos elegidos para salvación. El Señor nos ha elegido a cada uno de nosotros. Y no por nuestras propias fuerzas, sino por voluntad de Dios. Y no porque nosotros quisimos buscarle, porque al contrario, nosotros huíamos. Huíamos más bien. Pero Él nos buscó por su misericordia y su gracia. Ese mérito solo a Cristo le pertenece. Que Él nos escogió por medio de su Hijo Jesucristo. Donde Dios tiene toda su complacencia. Él es el medio para poder alcanzar al perdido, para poder alcanzar a aquel que está frustrado, aquel que está en el lodo cenagoso, allí donde está metido. Dios lo puede restaurar, sacar. Nosotros no creemos en un evangelio de domingo o de semana. Creemos en un evangelio de 24/7, como decimos. Ese es el evangelio que nosotros creemos. No hay evangelio que cuando solo el domingo o solo cuando me toca reunión. No, es 24/7. Lo tenemos que llevar en nuestras venas, hermanos. Vivirlo continuamente en nuestras vidas. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. No es una religión. Es un evangelio donde vemos la gracia de Dios que nos salvó y que nos dio vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio que Pablo está predicando en esta carta, les está enseñando, ¿verdad? También vemos que al principio del primer versículo menciona a Timoteo. Timoteo, este joven que era natural de Listra, de Asia Menor. Su madre era judía y su padre era griego. Sin duda creció en la fe bajo la influencia y la enseñanza del apóstol. Mire qué bonito, hermano. Bueno, nosotros nos dejamos influenciar por alguien que en realidad nos llena de Dios. Por alguien que en realidad usted mira lleno de Dios. A veces tenemos gente que nos va a influenciar de formas negativas. Pero qué bonito que nosotros podemos influenciarnos de la palabra del Señor, pero también de personas que fueron llamadas por el Señor y nos llenan. El día de ayer que tuvimos nuestro evento a la familia, qué hermoso estuvo el evento. Hermano, yo me llené con ver al pastor Cornelio y esa enseñanza, hermano, fue hermosa. Cómo nos llenó, cómo nos llenó y nos sacó de muchas dudas muchas veces a nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, mire cómo fue influenciado Timoteo por Pablo. ¿Verdad? Enseñarle que creció en la fe. Manifestó su aprecio a San Timoteo porque lo llamó hermano. Y es que eso somos en la fe. Somos hermanos. ¿Verdad? Usted ya no está solo. Usted ya tiene hermanos aquí. Somos el cuerpo de Cristo. Llamados para servirle. Y cada uno fuimos colocados donde Dios ha querido. No donde nosotros hemos querido. No donde Dios quiere tenernos. Donde Dios quiere manifestarse en cada uno de nosotros.
donde quiere que nosotros seamos edificados y edifiquemos a otros. Entonces Pablo menciona a Timoteo como un ejemplo a seguir en el servicio a Dios, en su obra, en su perseverancia, en su crecimiento en la fe, en la enseñanza. Es que es una inspiración, hermano, ver a alguien cuando se mete con el Señor. Cuando usted lo mira que está penetrado, dice usted, yo deseo alcanzar, pero todo requiere sacrificio. Hay un precio que pagar. Y a veces no queremos pagar ese precio. Pero tenemos que pagarlo. Si amamos al Señor y queremos hacer la voluntad del Señor, tenemos que pagar ese precio. Ese crecimiento que Pablo mira en Timoteo, miramos nosotros como la madurez en Dios también está en él. Que a pesar de todo lo que quizá, él va a estar firme, porque conoce el Evangelio de Cristo. Enfrenta esas falsas doctrinas. Vaya conmigo a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. También Timoteo, cuando estaba como pastor, él vio esa situación y él la confrontaba también. Él aprendió del apóstol el evangelio puro, porque a veces hay evangelios que son coladeras, ¿verdad? De todo hay una mezcla terrible. Se desvían de las escrituras. Pero vio, Timoteo no, permaneció también fiel al evangelio. Y es que aún en los tiempos de Jesucristo vemos cómo le llamaba a aquellos que andaban torciendo las escrituras y enseñando esas falsas doctrinas. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 27 al 28. Nuestro Señor Jesucristo también lo confrontaba. Esto no es solo que Pablo lo hacía, sino todo aquel que conoce al Cristo real, al Cristo verdadero. Y le dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Mire qué duro los trató. Hipócritas le dice. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hermanos, por eso es que desde este púlpito insistimos en que usted no deje de discipularse, que usted persevere, y no solo una semana, 2 semanas, un mes, que usted persevere todo el año, para que usted no sea engañado, para que usted tenga un estudio serio de la palabra de Dios, para que no sea llevado por esas falsas doctrinas. Esto es parte de nosotros como cristianos, que tenemos que hacerlo. Pero también el congregarnos constantemente, el estar conectados vía Zoom. Ahora tenemos nosotros nuestros cultos en Zoom, jueves y viernes. No dejemos de congregarnos. Es parte de somos iglesia. La iglesia no son 4 paredes, somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Entonces, congregarnos también vía Zoom, hermanos. Mire, ahora hay tanta facilidad para que usted pueda escuchar la palabra del Señor. Ahora, toda la semana usted puede estar constantemente en comunión con el Señor. Jueves y viernes, y ayer para mí fue una bendición. 3 días seguidos, qué delicioso sentir. 3 días corridos. Y hoy domingo, imagínese usted. Eso es lo que necesitamos, llenarnos de la palabra del Señor para fortalecer nuestro hombre interior. Porque mire, hermanos, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, usted va a estar fuerte. Usted va a estar lleno de la palabra del Señor. Usted va a estar firme en la palabra del Señor. Pero si usted la agarra medio débil, el enemigo, olvídese. Ahí no va a caer. Ahí nomás lo va a dejar. Pero si usted se fortalece, y este es el tiempo de fortalecernos.
orando unos por otros, demostrando el amor fraterno en todo tiempo, hermanos. Ese amor sin egoísmo, sin rencor, sin burla, sin murmura, que todas esas cosas ya no vivan en nosotros. Siendo ejemplo a los creyentes, le decía Pablo a Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Siendo ejemplo nosotros los servidores, los que servimos en esta iglesia, que tenemos ese privilegio de servir. Seamos ese ejemplo, mostremos ese ejemplo a los demás, aquellos que vienen creciendo en la fe. Eso es una admiración, hermano. Yo les aseguro. Usted no va a admirar al hombre, va a admirar lo que Dios está haciendo en él. Lo que Cristo está haciendo en él. Eso es lo que va a admirar usted. Vemos entonces que aparte de un saludo, en este primer versículo Pablo muestra un interés profundo por estas cosas a los oyentes. En esta carta no se olvida de decirles que Cristo lo es todo, que ellos ya no necesitan nada fuera de Cristo, absolutamente nada. Mire, hermano, cuando uno ha probado el mundo, uno se da cuenta y dice, en realidad yo no necesito nada del mundo. Ya el mundo para mí muere. Todo eso ya no para mí, como dijo el apóstol, mi basura. Porque usted ya no quiere probar, porque ya lo probó, ya sabe que eso no le funcionó. No le dio resultado. Pero ahora en Cristo usted siente algo diferente. Un cambio diferente en su vida bien. Vemos entonces cómo Pablo en este versículo está describiendo a los creyentes como santos y fieles también, hermanos en Cristo. Desde este momento está haciendo referencia al significado de que ellos son separados. Oiga bien. Cuando dice ustedes son santos y fieles, es que ustedes son separados, o sea, apartados para Dios. Los creyentes de Golosa eran santos porque estaban en Cristo. Esto hacía la diferencia, hermanos, a los que no conocían de Dios. Y esa es la diferencia de nosotros también. Somos apartados para el Señor. Somos santos y fieles, apartados para el Señor. Y esa es la diferencia con los que no lo conocen. Es una gran diferencia. Al igual les dice, fieles hermanos en Cristo, por esa fe que ellos habían confesado, que habían hecho en ese momento, cuando les fue predicado el Evangelio. Y esto es para que mantenga su perseverancia sin desmayar, para que ellos entiendan que Cristo lo es todo, y que podían vivir una vida plena en el Señor. Esa vida que no depende de ellos mismos, ni del mundo, ni de las circunstancias, sino solo de Cristo. Al igual, hermanos, en nuestros tiempos, vemos hermanos, ¿verdad?, cómo dependen del Señor. Yo admiro la fe de muchos hermanos. En medio de las dificultades de las situaciones, ahí están, constantes, sirviéndole al Señor. No desmayan. Vemos esa fe en crecimiento. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, ir creciendo en la fe. Que no cualquier viento nos pueda derribar. Que tengamos decisiones, raíces, hermanos. Que esta iglesia, usted sea donde haga raíces en esta iglesia. Y usted diga, Señor, aquí me sembraste, aquí voy a dar fruto para tu gloria. Aquí voy a servirte. Voy a hacer tu voluntad. No dándole lugar al enemigo muchas veces. Despojándolo del viejo hombre, renovándonos en el Señor. Les dice, gracia y paz sea a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Les recuerda la gracia de la salvación también, que habían recibido. Ese favor de parte de Dios, que los había rescatado del pecado y que los trajo una paz en su corazón, para que no olvidaran fácilmente, sino que quedara grabada en sus corazones y en su mente. ¿Cuántos tenemos esa paz en el Señor? Todos. El Señor nos rescató, hermano. Éramos lo vil y lo despreciados nosotros en este mundo. El Señor nos rescató. El Señor nos está haciendo lo que Él quiere según su voluntad. Nos está formando. Nos hizo sus hijos. Oiga bien, qué hermoso eso. Es hijo del Señor. Es hijo de Dios. Y eso no por mérito propio, es don y regalo de Dios que nos ha dado.
Amados hermanos, es que solo la palabra de Dios nos llevará a esos delicados pastos que necesitamos en tiempos de aflicción. Eso es lo que necesitaba la iglesia de Colosenses, ¿verdad? Alguien que como que los moviera, ¿verdad? Les afirmara su fe. Y Pablo hizo eso. Está afirmando su fe. Les está diciendo, miren, ustedes, aún en las dificultades de esta vida, aunque estén pasando el valle de sombra de muerte, hay una esperanza. Cristo, el Salvador, quien nos rescató, quien nos limpió de todos los pecados. Él los cuidará y los librará de todo mal. Amén. Así nos ha librado a nosotros, hermanos. Eso mismo nos dice esta carta a nosotros. Nos ha librado de todo mal. En el versículo 3, siempre del capítulo 1, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La oración que Pablo hace para los colosenses en estos versículos, luego de darle gracias a Dios, hermanos, por esa nueva vida que ellos habían recibido y que ya tienen, es que ahora crezcan y se gocen plenamente en esa vida. Mire que Pablo no solo les dice, voy a orar por ustedes y hasta ahí nomás. No, se va más allá, ¿verdad? Ora para que ellos crezcan en el Señor, se gocen en el Señor. No es para que ellos tengan nuevas experiencias espirituales o para que ellos tengan experiencias místicas o religiosas, sino para que busquen crecer en la palabra, para que lleguen a la estatura de Cristo. Porque ellos ya habían oído el Evangelio y sabían que solo ahí pueden encontrar la salvación y la vida eterna. No escuchen lo que los demás dicen, porque ustedes ya, Cristo mora en ustedes. Cristo ya vive en ustedes. No se dejen confundir por lo que los demás dicen, sino afirmen su corazón. En el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe, le dice, en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos. Mire, Pablo resalta la práctica del amor que se tenían como hermanos. La resalta. Y esto debe de ser un distintivo más sobresaliente que debe de existir entre nosotros como los creyentes. Tenemos un ministerio de dar. La iglesia no ha parado. Y yo le invito a que usted siga contribuyendo y apoyando el ministerio de dar. Y no solo mostramos el amor a nuestros propios hermanos, sino que a otras personas también necesitadas. Así que nosotros somos los llamados a apoyar en sus ministerios. Es parte de mostrar nuestro amor como hermanos. O cuando usted a un hermano lo saluda o lo abraza, usted no sabe la dificultad que puede estar pasando en ese momento. Pero usted al abrazarlo, al saludarlo, va a sentir el amor de Dios, demostrar ese amor. El amor se demostraba en esa iglesia y iba dirigido a todos los santos de la congregación. Ese amor que debe demostrarse no solo dentro de ti, sino fuera. Si yo me encuentro un hermano fuera de estas instalaciones, me tengo que gozar. Hermano, ¿cómo está? Gozarme con él. Claro, me invito a un café también, ¿verdad? O le invito, vamos a tomar un cafecito, ¿verdad? Y hermanos, mire, si a veces tenemos tiempo para otras cosas, en el momento que nos encontramos un hermano, vaya, a tomar un café. Llévalo a tomar un café. Platique con él, converse con él. ¿Verdad? Qué bonito encontrarnos así. No solo cuando estamos acá, o movernos por una pantalla, por Zoom. No, también lo podemos hacer externamente. Allá. En el versículo 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
Los colosenses habían recibido ese mensaje verdadero antes de que llegaran esos falsos maestros. Ellos ya conocían el mensaje. O sea que ellos no tenían excusa para decir, yo voy a creer ahora esto, porque ellos ya conocían el evangelio. Así como nosotros estamos discipulándonos. Estamos aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, ya no fácilmente tenemos que dejar ser engañados, porque ya conocemos los lineamientos de la palabra, lo que la palabra nos dice. Guarden la esperanza en sus corazones, les dice el apóstol. Porque un día ustedes estarán cara a cara con el Salvador, con su Redentor. Mira, hermano, para ellos, como para nosotros, va a ser un gozo en el momento que estemos en la presencia de Dios. Es un gozo. Va a ser un gran gozo al momento de que nosotros partamos de este mundo. Usted no debe preocuparse por la muerte ni tenerle miedo a la muerte. Sino decir, tal vez la ausencia de cuerpo va a estar aquí, pero usted va a estar gozándose con su Señor, con su Salvador. Lo va a ver cara a cara. Aquel que dio todo por nosotros. Al cual le hemos sido fiel y le seguiremos siendo fiel. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que mostrar esos frutos de esa gracia que Dios nos ha dado. Es decir, el amor fiel y leal entre nosotros mismos. Demostrar esos frutos entre nosotros mismos. Y hacia aquellos que también no le conocen. Ellos habían aprendido esto, a ser fieles, dedicados, ser pacientes en la gracia de Dios. No como el mensaje de los falsos maestros, que era incompleto y erróneo. Los maestros enseñaban otras cosas que no eran conforme a la palabra del Señor. El egoísmo. No, yo soy mayor que este, yo puedo mejor que este. La carnería, el ego. Los maestros así que creían que podían tener salvación propia aún, poder salvarse ellos mismos. Mas estaban condenando. Y querían arrastrar a otros también. A esos hay que tenerles miedo. Pero no temor. Porque el Señor está con nosotros. Y conocemos su palabra. Amén. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Porque en este lugar tenemos personas fieles en el ministerio. Tenemos personas fieles en el ministerio. Dedicadas a la obra de Dios con diligencia, con amor por los santos. Mire, hermano, solo el hecho de que usted venga temprano y usted empiece con esas sillas a limpiar, está haciendo una obra para el Señor. No porque me miren aquí, yo soy más importante que ustedes, no. Todos tenemos que hacerlo, desde abajo. Todo eso, limpiar las sillas. Cuando los muchachos vienen, el equipo, el sonido, el Eddie, cuando están allá limpiando. Todo lo que hacen los que están en las puertas. Todos somos importantes. Todos hacemos la obra del Señor. Y no minimizamos que aquel es mayor, aquel es menor. No. Porque estamos sirviendo al Señor. Al mismo Señor y Dios que me rescató y me salvó, es el mismo Señor y Dios mío. No hay diferencia. No hay diferencia. Por eso nosotros como creyentes debemos de ser disciplinados. O sea, nosotros nos dicen una hora, ahí está esa hora. Mire, hermano, cuando a veces nosotros nos decían en el trabajo, a tal hora te queda ahí el jefe, usted, yo creo que ni dormía el día. Usted decía, ¿qué me va a decir el jefe el día siguiente? Que me citó a tal hora. Usted creo que le daba vuelta a la cobija, la ponía de un lado, le daba vuelta para otro lado, se quedaba bajo la cama y no sabía qué hacer. ¿Cuánto más, hermanos, cuando venimos a servir a nuestro Señor no podemos ser diligentes y puntuales en hacer su obra? Tenemos que hacerlo. Cuando nos conectamos vía Zoom, estar ahí 5 o 10 minutos antes, preparados y listos para recibir el mensaje del Señor. Más cuando nos toca participar, ¿verdad? Tenemos que estar ahí listos y preparados para hacer la obra de Dios. Es que no servimos a un Dios muerto, hermanos, servimos a un Dios vivo. Es a un Dios vivo, a quien un día le daremos cuenta de todo lo que estamos haciendo en esta tierra. Entonces, sirvámosle con diligencia,
¿verdad? Si vamos puntualmente, cuando si a mí me dicen una reunión, mire hermano, yo le digo, soy sincero, me levanto a las 4 de la mañana y no hay lo que hacer. Y ahí estoy, cuando yo estoy, que me toca algo de la iglesia, mi esposa durmiendo, yo allá no es. Y yo trato de ser bien puntual. Yo quiero agradar al Señor, quiero agradarle a mi Dios, quiero agradarle a mi Salvador, a mi Redentor. Yo no le puedo pagar al Señor tanta cosa que he hecho en mi vida. ¿Cómo lo voy a pagar? Soy deudor ante esto. Entonces, seamos diligentes en todo eso. Mira el mandamiento que el Señor nos dio en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 a 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Hermanos, si esta mañana usted siente que yo lo estoy exhortando, la palabra del Señor no soy yo. Y lo hago con amor. Lo hago con amor. Porque queremos ver crecimiento en su vida. Porque Dios, hay potencia en usted. No sé qué Dios vio en mí, pero aquí me tiene. Aquí me tiene. Yo le digo al Señor, ¿qué quiere de mí? Y ahí voy. Y voy más. Porque quiero obedecerle. Aunque a veces esta carne, como decía Pablo, ¿verdad? Estamos atados a ella y no. Mire, para muchas veces hasta es difícil leer la palabra, orar, ayunar. Porque esta carne, en este cuerpo que vivimos, no nos quiere dejar. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nos ha dado su palabra. Y desde ahí tenemos que comenzar nosotros a decirle, no. Porque es beneficio para nuestras almas, hermanos. Todo lo que hacemos en esta iglesia no es para dañarlo a usted, es para beneficio de su alma. Porque queremos ver que Dios haga frutos y crecimientos en su vida. No lo queremos ver caído, destruido. Queremos edificarlo con la palabra del Señor. La iglesia que Pablo, a quien escribió, les decía que busquen esa plenitud. Esto por medio del conocimiento intelectual ellos estaban haciéndolo. Y esto no les ayudaba en nada. Esto les estaba conduciendo a una vida miserable espiritualmente. Entre más buscaban fuera de Cristo, más frustrados, más vencidos estaban. Ya no buscaban la fuente correcta que era Cristo. Por eso yo les digo, esta iglesia donde estamos nosotros, hermanos, no queremos destruir su vida, queremos edificarla con la palabra del Señor. En la forma correcta, que usted centre su vida en Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Yo oro para que sean convencidos que no necesitan estas cosas, que solo el nuevo nacimiento por medio del Espíritu, que solo Cristo lo puede dar, y los que necesitan es crecer plenamente en esa nueva vida en Cristo. La oración de Pablo está, a esta carta, está mencionando, está llena de dos elementos básicos. Primero, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y segundo, que crezcan en ese conocimiento, agradándole siempre al Señor. Es que, hermanos, no podemos servir a dos señores, solo a uno. Porque si servimos a uno, obedecemos al otro. Tenemos que servir a un Señor nada más. Cristo no fue que a medias se entregó en la cruz, sino completamente. ¿Cuánto más nosotros en el servicio a Dios tenemos que hacerlo? Completamente entregarnos a Él. No depende de nosotros muchas veces por nuestras fuerzas,
sino Dios en nosotros. El verdadero siervo sabe que debe de obedecer a su Señor, pero es una obediencia en amor, no es una obediencia a la fuerza, como decimos. Cuando usted obedece al Señor es una obediencia en amor, en entrega total a Él, agradarle a Él. Porque Dios ha depositado en usted y en mí talentos y dones. Nadie puede decir aquí, yo no puedo hacer nada. Todos tenemos talento. Y Dios nos ha dado, lo único que tenemos que hacer es ponernos en las manos del Señor. Y decirle, Señor, muéstrame cómo utilizar este talento, este don que me ha dado. Y algunos no solo tienen uno, hasta 2, 3, 4. Increíble cómo Dios se manifiesta en ellos. Pero ahí están guardados, ahí están alzados. Mire, hermano, hasta que uno lo tiran al mar profundo, es cuando uno reacciona. Así reacciona uno. Cuando yo comencé en la predicación, fue en medio de la pandemia, cuando empezó la pandemia. Yo recuerdo, hermanos, hermana Mirna me escribe un mensaje. Dice el pastor que le toca predicar. Ay, mamá, Dios. Y me tiró de un solo, hermano. No me anduvo con cosas. De un solo me zampó el agua. Le dije, Señor, aquí estoy. Yo lo dije, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Siervo inútil soy, aquí estoy, Señor. Y así ha sido con un proceso, hermanos, de que no esperes, hermano. No, de un solo. Ahí vamos, y ahí nos van. Y vamos aprendiendo. Por la misericordia de Dios. Es que si no es así, muchas veces, hermanos, no vamos a reaccionar. Tenemos que reaccionar a veces. Mire, hay unos que son más sensibles que otros, pero si no nos hacen presión muchas veces, no reaccionamos. Y tenemos potencial porque Dios ha puesto eso en nosotros, ese potencial para poder glorificar su nombre. Y que la iglesia sea edificada también. Yo admiro a hermanos aquí que son bien sensibles a la voz del Señor. Y cuando se les ha dicho que hagan tal cosa, ¿cómo lo usa el Señor? Uno se admira. Uno se admira. Es solo una instrucción y las cosas salen bien. Pero algunos somos renuentes, estamos ahí, nos pasó y pasamos el proceso. Pero Dios nos dio. Dios nos llevó. Porque no es nuestra voluntad, es la voluntad. Por eso le dice que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando Pablo dice, por lo cual, y se refiere en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo se está refiriendo a lo que antes había dicho en su carta, es decir, por la obra de Cristo, porque ustedes ya son cristianos y han nacido de nuevo. Ahora oro por ustedes. ¿Pero qué está pidiendo Pablo? Que sean llenos de la voluntad de Dios. Mire, la palabra llenos en este contexto, hermanos, significa completos. Que ustedes no estén a medias con el Señor, que ustedes estén completos. Que sean llenos, plenamente equipados. Eso es lo que estamos haciendo en esta iglesia. Al discipularse, lo que queremos que usted esté plenamente equipado, no a medias. Aún ahora hay hasta un nivel avanzado, hermano. Mire que ya no son 4 niveles. Hasta un avanzado hay. Como Dios nos ha permitido crecer en el DFC. Entonces, no es a medias que nosotros les estamos enseñando el Evangelio o la palabra del Señor. Es completo. Completo. Totalmente. Entonces, este sentido de esta palabra es ser controlados por algo o por alguien. Es así que Pablo manifiesta su primera petición, que sean llenos
controlados por el conocimiento de Dios y su voluntad. Ese conocimiento total, es decir, hermanos, esa relación personal que debe de tener con el Señor. No una relación a medias o una relación distanciada, ¿verdad? Por eso es que nosotros hemos abierto ese Zoom jueves y viernes, para que nos miremos, hermanos, para que no solo vengamos el domingo y el domingo nos vimos y ya estuve, adiós, y todas las semanas a ver qué pasó con el hermano, dónde está, qué sucedió. Aún se ha abierto, hermanos, lo mencionaban en los anuncios, usted puede mandar su petición de oración, porque ese viernes de oración que tenemos, le vamos a dar esa dinámica y orar por su petición también, que se escuche, que como pueblo oramos al Señor, unidos en amor. Mire qué maravilloso, donde usted puede encontrar algo así. Hay iglesias que solo son domingueros, nos vemos, ya estuvo, y ahora que con hermanos. Aquí hay gente que usted la ama, le ama y está pendiente de usted. Vemos la diligencia de nuestro pastor, mandando un mensajito. Ahí está, mandándole a usted la conexión para que usted se conecte, para que usted reciba. Pastoreándole. Hermanos, todo eso es un trabajo en amor que Él lo hace para el Señor. Y por amor a nosotros también, como pueblo del Señor. Esa relación personal o ese conocimiento, ¿verdad?, que ellos querían adquirir intelectualmente, Pablo le está pidiendo a esos miembros de la iglesia que ese conocimiento solo proviene del Señor. Y solo puede ser controlado mediante esa relación que tienen con Cristo. Para que tengan esa vida plena, llena, madura espiritualmente, se requiere tener una conducta correcta. No una conducta espiritual o mística, sino una conducta correcta ante Dios. Pero Pablo está diciendo que ahora en Cristo hay un conocimiento disponible, no como el que enseñaban los falsos maestros, sino un conocimiento de creer en su Hijo Jesucristo, que no tiene límites, que no solo es un conocimiento intelectual en su momento, que puede pasar, sino esa relación que es un don de Dios para su iglesia, para aquellos que han creído en el Señor, que le conozcan. Usted no necesita a alguien más que interceda por usted. Usted puede ir directamente al trono de la gracia, donde encontrará el oportuno socorro. No necesita otro que le diga, venga, le voy a perdonar los pecados. Usted ya fue perdonado y solo va del Señor. Y eso es lo que estaban enseñando estos maestros falsos. A seguirles a ellos. El único medio es Cristo. Él nos asegura esa relación con Dios. Es la única relación que necesitamos. En todo aquel que es cristiano, Dios ha depositado esa capacidad única de poder conocerlo. Antes no podíamos conocerle al Señor, pero ahora sí. Le podemos conocer por medio de su Hijo Jesucristo. Es solo por la gracia de Dios. Mire, hermano, no es por ningún estudio bíblico, conocimiento humano, ya que eso es inútil para buscar a Dios. Es por medio de la relación, porque sabe, el conocimiento intelectual que nosotros podemos tener nos va a llegar a controlarlos tanto que nuestro orgullo va a decir, bueno, yo lo logré por mí mismo. Yo lo hice por mí mismo, no necesité de Dios. Vamos hasta negar al Señor. Podemos negar al Señor nosotros con eso. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Entonces Pablo ora para que ellos sean controlados por el conocimiento personal de Cristo. Que sean llenos. Nosotros necesitamos ser controlados por la palabra de Dios y su Espíritu.
que imparte esa sabiduría y esa comprensión de Dios, quien inspiró el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese espíritu de sabiduría y conocimiento que solo viene de Dios, no puede venir de alguien más. Esa es una de las tareas del Espíritu, llenarnos de esa sabiduría del conocimiento espiritual para que vivamos para Dios. Y tenemos la falta de esa sabiduría. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Pedirle a Dios. ¿Y qué nos va a dar Dios? A Cristo, que es la sabiduría. Nos va a dar a Cristo. Aunque para muchos puede ser locura eso. ¿Cómo puede ser eso? No entiendo. No comprendo eso que están diciendo. Miren lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 18 en adelante. Primera de Corintios 1, 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es que lo necio y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, hermano. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Eso éramos nosotros. Dios nos escogió. Nos escogió. Es que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mostrado en Cristo, que es la sabiduría completa y plena. La oración de Pablo es hermosa, porque él lo que quiere es que se sometan a Cristo totalmente, como era la palabra. Que ellos crezcan, que bajo ese control de la palabra de Dios experimenten una vida plena y que den fruto. Porque usted puede experimentarlo primero, una vida plena en Cristo. Pero lo segundo también lo puede hacer. Dar fruto. Qué bonito es ver cuando uno está de maestro y discipulado, ver que después uno de los discípulos es maestro. Es un fruto eso. Un fruto de crecimiento. Y esta iglesia va a ir creciendo. Va a ir creciendo y vamos a ir viendo los frutos que el Señor nos está dando. Y muchos van a ser llamados a muchas cosas. Hermanos, solo dispongámonos en las manos del Señor. Dispongámonos en las manos del Señor y usted va a ver el cambio. Al altivo lo mira de lejos, pero al humilde está con el Señor. Así debemos de ser nosotros, humildes delante del Señor. Amados hermanos, lo que estamos aprendiendo en este primer paso para vivir la vida plena en Cristo es dejarnos controlar por la palabra, dejarnos llenar del conocimiento de Dios, que solo viene por medio de las Escrituras. Esa relación que tenemos que tener con Dios, profundizar en su palabra, para tomar decisiones sabias, para desarrollar una mente en Cristo. Ya no pensar como nosotros queremos pensar, sino pensar lo que Dios quiere para nosotros. Algo que debemos de tener claro es que Dios no bendice la ignorancia bíblica. Si pensamos que podemos tener una vida plena en Cristo, ignorando las Escrituras, nos estamos engañando a nosotros mismos. No podemos tener una vida plena sin estudiar las Escrituras, sin discipularnos muchas veces, sin congregarnos. ¿Cómo usted va a tener una relación con sus hermanos si no se congrega? ¿Qué relación es esa? Es como tener una relación de noviazgo con alguien que vive en otro mundo, en otro país. No funciona, hermano. Usted no puede separar una cosa con la otra.
Por eso es necesario discipularnos, congregarnos, servir en la iglesia local. Es necesario. Para que tengamos una relación profunda como hijos de Dios. Nuestro crecimiento espiritual no viene por el conocimiento de la cultura que tengamos, sino por el conocimiento de la relación personal con Dios, que es un don que nos ofrece. Entonces no tenemos excusa. No tenemos excusa, hermano. Como le mencioné antes, la iglesia, ahora con todos estos cultos y todo lo que hemos abierto, usted no tiene excusa. Para poder decir, yo no me puedo relacionar con los hermanos, miren hermanos, no puedo llegar. Usted no tiene excusa. Estando en esas reuniones en Zoom, vamos a dar un tiempo, unos 5 minutos. Usted puede entrar antes para que usted pueda charlar hasta con sus hermanos ahí, pueda tener una relación con ellos. Vamos a ver micrófonos para que usted salude a los hermanos. La vez está, después de los 5 minutos, apagamos micrófonos y empezamos a grabar, ¿no? Y empezamos a hacer el culto. Pero vamos a abrir ese tiempo, porque es importante de que nosotros no nos conectemos y hasta encienda su cámara, hermano, para que se mire ahí, póngase guapo, mire, póngase bonito ahí, en el mejor lugar de su casa, para que lo miren los hermanos. Miren, hermanos, que tenemos tiempo de no verlos. Sí, les digo, miren, estamos en la pandemia, va a pasar la pandemia y les aseguro que no vamos a volver a ver. No nos vamos a volver. Yo estoy sincero que ya ni los conozco. Ya me perdió la figura de ellos en mi cabeza. Porque todos cambiamos. Yo lo miro en mis hijos. El cambio en mis hijos físicamente ha cambiado. Ya no son unos niños pequeños, ya están grandes, crecidos. Imagínense cuando nosotros miramos a los niños aquí en la escuela bíblica infantil. Oye, hermano, nosotros nos asombramos. Entonces, al igual, muchos hermanos casi quieren encienda su cámara ahí para que lo miremos. Queremos verlo. Queremos ver cómo está. Saludarlo. Y lo mejor que puede hacer, venga a los cultos de los domingos. Venga a los cultos de los domingos, a las 2 jornadas. Mire, aquí le damos doble platillo de comida. Yo sé que muchos aquí son bien comelones, yo soy uno de ellos. Admito, soy comelón. ¿Verdad? Cuanto más que a mí me ofrezcan que voy a estar constantemente conectándome y viniendo a la iglesia para poder comer de la palabra del Señor. ¿Cuánto más, hermano? Entonces yo espero que este jueves tengamos ese día nuestra cámara y nos miremos ahí, ¿verdad? Y nos saludemos. Porque la palabra del Señor dice en el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Estaremos buscando nosotros la plenitud del conocimiento en el Señor? ¿O lo estaremos haciendo solo con el intelecto? Estaremos buscando la relación con Dios, porque esa relación con Dios nos va a traer también bienestar a nosotros. Y no solo a nosotros, sino a los que nos rodean también. Mire, cuando usted mira el cambio en alguien, usted dice, ¿cómo está la gracia de Dios en esa persona? Esa gracia de Dios hay que reflejarla a los demás. Y empezando de casa, empezando desde aquí. No podemos ir allá si no lo hacemos aquí primero. Tenemos que hacerlo aquí. Ese es el mandato del Señor. Aceptarnos unos a otros. Aunque seamos difíciles a veces de carácter, ¿no? Seamos difíciles de carácter, pero hermanos, Dios nos ha mandado a amarnos, a querernos. A veces el Señor está tratando ahí con nosotros fuertemente. Dejémonos moldear por el Señor y con su palabra. Obedezcámosla. Amemos la palabra del Señor. Esto me lleva al segundo punto que el apóstol menciona en la carta. Crezcan en el conocimiento de la voluntad de Dios, agradeciéndole en todo. Mira el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, les dice, agradeciéndole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Es que en la vida plena en Cristo, el conocimiento en Dios debe de dar fruto. Usted debe dar fruto. Usted no solo tiene que estar lleno de conocimiento. Por eso hablamos de servicio en la iglesia. Usted va a dar ese fruto en obediencia a la palabra del Señor. No podemos separar una cosa de la otra. Debemos ser controlados por la Biblia para poder vivir como Dios requiere de nosotros. Por eso Pablo ora para que el conocimiento de Cristo afecte el comportamiento de ellos. Totalmente. Quiero mencionar 4 maneras que en este versículo nos muestran. Andar como es digno, les dice. La palabra andar en griego significa conducta diaria, comportamiento humano. En el pensamiento hebreo, el conocimiento está ligado a la conducta. Cómo nosotros somos, cómo nos comportamos dentro de la iglesia. Es decir, ese verdadero conocimiento lleva a una acción. Si nosotros estamos aprendiendo el discipulado de formación cristiana, ¿verdad? Las disciplinas espirituales, tenemos que llevarla a una acción, esa disciplina espiritual. Que no sea solo conocimiento nada más. Si una de esas disciplinas espirituales ahí me dice, ayunar, tengo que ayunar. No puedo decir, voy a hacer unas, pero no las otras. No, hermano. Tenemos que hacerlo todo completamente. Pero los herejes enseñaban que ellos podían hacer con su vida y no importaba. Ahora nosotros escuchamos a muchas personas diciendo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, a mí nadie me dice qué hacer, lo hago como yo quiera y así se va a hacer. Pero el apóstol les está diciendo, andar como es dignos del Señor. Anden de esa forma, siendo diferentes a aquellos que están en el mundo, mostrándole a aquellos que enseñan falsas enseñanzas a que no es lo correcto. Esa no es la conducta que deben tener. Debe ser una conducta a la altura de Dios. Tanto con los de adentro como los de afuera. Ya no vivan para el mundo, ni sus placeres, vivan para Cristo. Eso es lo que deben de hacer, vivir para el Señor. Glorificándole con su forma de vivir y su conducta diaria. Esa es la forma que tenemos que vivir nosotros para crecer en el conocimiento de Dios. Nuestra conducta debe de ser diaria. No solo en el momento que venimos a la iglesia. Aquí yo no puedo ser de que a mi esposa la trate bien acá y allá en la casa yo soy un déspota. No puede ser, ¿verdad? Mi conducta debe demostrarlo correctamente. Y les dice también, dar frutos en toda buena obra. Ese es el fruto que debemos de dar, hermanos. Un fruto para Dios en crecimiento constante, siendo controlados por la Biblia y su Espíritu Santo. Crecer en el conocimiento describe la vida cristiana como un crecimiento en espiral, no circular. Primero andamos en Cristo para luego hacer lo que le agrada a Él. Al hacerlo, llevamos ese fruto de toda buena obra y lo glorificamos a Él. Esa es la respuesta que Dios les está dando a ellos. Deben de hacerlo de esa forma, porque la gracia nos lleva a aplicar la acción. Usted recibió de gracia de Él. No puede usted decir, yo voy a negociar con Dios. Es que si el Señor no me da esto, yo voy a negociar con Él. No. El Señor sabe que nos va a dar a todos en su momento. Él tiene el momento adecuado. Y para ir cerrando, hermanos, no olvidemos que el primer paso para una vida plena es dejarnos controlar por las Escrituras, obedeciéndolas, andando dignamente, haciendo lo que le agrada al Señor. La vida plena es posible, pero esto solo sucede en Cristo. Puede ser la diferencia
entre los que enseñan falsamente y los que verdaderamente hacen la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Haz que la pongamos en práctica con el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por tu misericordia y tu gracia que nos acompañen cada día, a nosotros, a nuestros familiares y a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Que el amor fraterno, Señor, pueda ser el vínculo perfecto que tú nos has dado para amarte y glorificarte a ti y poder servirte con todo nuestro corazón para tu honra y tu gloria, Señor. En esta mañana, todo sea para ti. En los méritos de Cristo. Amén. Señor le bendiga. Hermosa palabra, hermanos. Será edificación, ¿verdad? En nuestras vidas. Y bueno, ya estamos llegando al final. Vamos a llamar a nuestros niños de la Escuela Bíblica Infantil con el versículo que nos traen ellos hoy preparados. Amén. Génesis 1:27. Gloria a Dios por nuestro niño. Y bueno, hermanos, ya estamos despidiendo. También invitando a los hermanos que nos siguen vía Zoom, que nos invitamos para la siguiente jornada. También recordando, hermanos, que todos los puntos se suben al canal de YouTube los miércoles por la noche. Así que, hermanos, hemos llegado al final. Que Dios les bendiga y que pasen un buen día.